Hola a todos, bienvenidos a Devocionales Fuego de Dios. Qué bendición y qué privilegio. Amén. Haciendo este estudio sobre Jesucristo como nuestro gran Dios y nuestro Salvador. Queremos animarles y para que ustedes compartan estos videos. Son videos de entrenamiento doctrinales que nos van a ayudar muchísimo para el conocimiento de la palabra de Dios, del propósito divino con nuestras vidas. Amén. Muy bien, no olviden seguirnos en las redes sociales, en Facebook como Devocionales Fuego de Dios, YouTube, en Instagram también. Y adicionalmente tenemos, Claudia, una línea de WhatsApp para motivos de oración. Aparece aquí en la pantalla. Grabe este número como Devocionales Fuego de Dios o como Iglesia Fuego de Dios para las Naciones, y está exclusiva esta línea para tener este contacto directo con ustedes para motivos de oración. Amén. Claudia, qué bueno saludarte, bienvenida. Muchas gracias, aquí felices una vez más el día jueves con nuestros estudios que han sido de gran edificación para cada uno de nosotros. Hoy con un tema, como se lo dijimos el lunes, muy importante, porque así como vimos la divinidad, es necesario que hoy estemos estudiando la humanidad de nuestro Señor Jesús, pero no lo vamos a hacer sin antes darle la bienvenida al Espíritu, pedirle que sea Él quien nos enseñe y que prepare nuestro corazón para recibir lo que Él nos quiere enseñar hoy. ¿Oramos, Andrés? Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, sí. Gracias por este tiempo que nos das. Espíritu Santo de Dios, bienvenido a este estudio, amén. Bienvenido a este lugar, bienvenido Espíritu de Dios en cada una de las casas, amén. Hogares, amén. En las vidas. Te damos la libertad, Espíritu Santo de Dios. Muévete con poder, háblanos, enséñanos, sí, dirígenos, Señor. Convéncenos, amén. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y trae paz a las personas en este día, trae calma, sí, paz, serenidad. Que a pesar de las situaciones que estén pasando, sí, adversas, que seas tú, Señor bendito Jesús, calmando esa tempestad, sí, calmando esa tormenta, amén. En el nombre poderoso de Jesús. Así y que podamos estar tranquilos, sin temor, llenos de fe, de esperanza, creyendo en ti, bendito Jesús, amén. Como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Espíritu Santo de Dios, gracias, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Así en el nombre poderoso de Cristo Jesús. De Cristo, amén. Jesús, amén. Bueno, Claudia, entonces vamos a estar hablando sobre la humanidad de Cristo. Así es. Vimos que Jesús es la única persona que tiene las dos naturalezas, tanto la divina como la humana. Amén. Ya vimos la divina en la clase pasada el lunes, entonces vamos a estar viendo la humana. Sí, ¿y por qué estamos estudiando eso? Porque desde inicios de la iglesia primitiva se levantaron herejías en contra de la persona de Jesús. Entonces, una de las herejías decía que Jesús era solamente humano, que no podía tener nada divino ni ser Dios, ¿sí? Pero había otra herejía que decía que Jesús era solo divino, que Dios no podía compaginar con un cuerpo humano. Ambos están equivocados, porque lo hemos dicho, lo hemos reiterado, Jesús es 100% Dios y es 100% hombre, porque la palabra de Dios así nos lo muestra. Vimos el lunes cada una de esas citas, de esos atributos, de esas actividades divinas que Jesús hacía y por las cuales vemos de que es Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados o recibir adoración, por ejemplo, ¿cierto? Okay. Hoy vamos a estar viendo esa otra parte que es esa humanidad y cómo nosotros podemos confirmar que Jesús era humano también, y vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar a ampliar este conocimiento. Podemos decir que la Biblia indica entonces que Jesús poseyó los elementos esenciales de la naturaleza humana. ¿Qué queremos decir con esto, Andrés? No, que la Biblia muestra evidencias definitivamente que de Jesús es hombre. Así como es Dios, Jesús es hombre. Así es. Y que esos elementos de esa naturaleza humana son un cuerpo material, una mente racional y un espíritu. Y vamos a mirar por la palabra que Jesús en su humanidad era tripartito, al igual que nosotros, un espíritu, un alma y un cuerpo. Vamos a mirar, por ejemplo, en Mateo
capítulo 26, 38, nos dice la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo, mi alma, mira lo que Jesús está diciendo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Aquí nos están hablando específicamente de su alma y él mismo lo dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero también en Mateo 26, 26. Mateo 26, 26 nos dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, tomad y comed, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Vemos que Jesús poseía un cuerpo. Y en Lucas capítulo 23, versículo 46, dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí vemos entonces esos tres elementos esenciales de la naturaleza humana. Un espíritu, un alma y un cuerpo. Gloria, es que es muy importante sostener esa realidad, la realidad y la integridad de la humanidad de Jesús. Entonces, obviamente admitiendo ese desarrollo humano, porque Jesús dice en la Biblia que Él crecía en estatura, Sí. crecía también en gracia, crecía también en sabiduría. Entonces a Jesús le tocó también tener ese desarrollo humano como cualquier otro niño. Así es. Entonces creció en estatura, iba a estudiar, iba a leer, pues iba pues a la sinagoga, entonces en la casa le enseñaban los quehaceres del papá, todo. Él le tocó obviamente atravesar una vida normal como humano que era también. Así es, muy bien. Es muy importante entonces, como decías Andrés, como hijos de Dios que somos, tener muy claro esto, ¿cierto? Porque Jesús también se llamó hombre y otros lo llamaron hombre. Él era uno de sus títulos favoritos cuando él decía, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar, o porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. En varios pasajes de la palabra de Dios vemos que él usa este título, el Hijo del Hombre, y eso nos da a entender esa clara identidad que él tenía con la raza humana. ¿A qué había venido? A salvar a esa raza humana. ¿Y cómo lo tenía que hacer? A través de su humanidad, a través de su divinidad, pero también a través de esa humanidad. Dice, en Juan 8:40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual se la he oído a Dios, no hizo esto Abraham. Entonces miremos que él también se consideraba hombre. Entonces, y mira que pretendían matarlo, es decir, tenía un cuerpo. Sí, así es. Y en pasajes, por ejemplo en Juan 1:14 o primera de Timoteo 3:16 o primera de Juan 4:2, el término carne que ahí se utiliza denota naturaleza humana. Vamos a leer una, por ejemplo en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El 14, perdón. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra carne denota humanidad, o sea, un cuerpo como el de nosotros. Porque Jesús vino en un cuerpo como el de nosotros, que ahora ya su cuerpo es glorificado, sí, después de su resurrección. Claudia, ahora continuamos con las limitaciones humanas de Jesús, sí. Que obviamente vamos a ver pasajes que demuestran que Jesús estaba sujeto a las leyes ordinarias del desarrollo humano. Entonces vamos a mirar que él tenía necesidades, tenía sufrimientos, crecía, tenía hambre, se cansaba. Te vamos a estar viendo esas citas. Muy bien. Así como decías Andrés, en su humanidad y en su cuerpo, él estuvo sujeto a todo lo que tú y yo también podemos sentir, ¿sí? Él sintió hambre, por ejemplo, Mateo 4:2. Mateo 4:2, leámoslo, por favor. En Mateo 4:2 es cuando Jesús estaba en la tentación, cuando fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás.
lo llevó el Espíritu Santo y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, al final tuvo hambre. Hambre, como la sentimos tú y yo. Él sintió esa hambre, pero también nos dice muy claro que él dormía, sí, él descansaba, dice Mateo 8:24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. También sintió enojo, sintió tristeza, pero el enojo de Jesús, él no lo llevó como la manera en que a veces nosotros desbordamos ese enojo. Él siempre supo manejar eso y cuando se enojaba era por una causa santa, ¿sí? Miremos qué nos dice Marcos 3:5. Y después de echarles una mirada alrededor con ira, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano se quedó restablecida. Él sentía siempre como esa ira, pero era con un propósito divino, por ver la incredulidad, la dureza del corazón, o por ejemplo cuando entró al templo y vio que habían convertido el templo en una cueva de ladrones, que él coge unas sogas y empieza a tirar todo, ¿sí? Era porque era un celo que él tenía por la casa de Dios. Pero también él sintió agonía, también sintió dolor, como nos lo expresa en Lucas 22:44. Lucas 22:44 dice, diciendo, Padre, si quieres aparta de mí esta copa. 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre engrumecidas que caían sobre la tierra. También sentía agonía. Así es, sentía esa agonía, sintió ese dolor. Es que para nosotros hoy es muy fácil leer acerca de la muerte de Jesús, leerlo en la comodidad de la casa, leerlo hasta tomándonos un cafecito tal vez, pero lo que él pagó y el precio que él pagó, claro que esto lo vamos a ver más adelante, sí, cuando veamos su muerte, ¿cierto? Pero no fue fácil, él sintió dolor en su cuerpo. Vamos a mirar que él también se cansó, él sintió cansancio. En Juan capítulo 4, el versículo 6 nos dice, y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó. Él se cansaba también de todos estos recorridos que él hacía por todas estas ciudades llevando el mensaje de salvación. Y lloró. También. Y es una de las citas más cortas que dice Jesús lloró, y San Juan 11:35. Así es. También se turbó, ¿sí? Sintió turbación, y nos lo dice en Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Ahí lo turbada vemos, mi alma, dice. Turbada mi alma. Y también vemos que sintió sed, como tú y yo la sentimos. Dice en Juan 19:28, nos dice la palabra, y después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Y es más, cuando, si no estoy mal, Claudia, me corregís, cuando él está en ayuno y con los discípulos vio una higuera y tenía sed y fue a buscar allí como el agüita, todo para quitar la sed, calmarla. El fruto. El fruto. Sentía hambre. Hambre y no halló. No lo halló, entonces maldijo la higuera. Que al otro día volvieron a pasar y la higuera estaba seca. Sí, Pedro se asombra. Que Pedro se asombra. Entonces mira que él sentía sed, sentía hambre, cansancio, se cansaba. Tristeza, dolor, todo lo mismo que nosotros podemos experimentar. Oraba y clamaba. Sí, como nos dice Hebreos 5:7. En su humanidad Jesús oró. En su humanidad Jesús clamó al Padre, dependió completamente de su Padre. Dice Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su piedad. Ahí lo vemos. Y nosotros como cristianos muchas veces nos damos el lujo de no orar. Y lo vemos que él en su humanidad, mire lo que dice Hebreos, clamaba, rogaba, hacía súplicas,
delante de su Padre. Pero también algo contundente que nos muestra esa humanidad de Cristo es que murió. Murió, como dice en Juan 19:30. Juan 19:30 dice: y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús murió. Sí, en su humanidad era el propósito de Dios que esto pasara. Entonces, lo que acabamos de ver es las limitaciones humanas que Jesús tuvo como un ser humano, como tú y yo. Vamos a entrar a otro punto, que es las emociones de Cristo, porque Jesús sí tenía obviamente un alma, tenía emociones, sentía, y vimos algunas como la tristeza, la alegría, ¿sí? Y una de esas emociones que más de pronto podemos ver es la misericordia. La compasión. La compasión que él sentía cuando dice que él miraba a las personas y las veía como esas ovejas que no tenían pastor. ¿Por qué? Porque es que esa área de la encarnación de Jesús lo hizo semejante a nosotros también en esa vida emocional. Él también sintió esa tristeza, sintió alegría, sintió compasión por todas, sintió enojo, ¿cierto? Vemos una cita de la compasión de Jesús en Marcos 1:40, cuando se le acerca el leproso, y dice en el 41: y movido a compasión, Jesús extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Así es. Cuando el leproso se le acerca: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ajá. Él dice: sí, movido a compasión, sí quiero, que él queda limpio. Así Entonces mira es. y son muchos los pasajes que la emoción, la compasión y la misericordia de Jesús se muestra. Ay, sí, cuando estaba para entrar a la ciudad de Jerusalén. Eso Tremendo. es un pasaje hermoso, cuando él ve la ciudad y se conmueve tanto cuando él dice: oh Jerusalén, cuánto te he querido tener, como la gallina tiene a sus pollitos debajo de sus alas, pero nunca quisiste, mataste a los profetas. Esa es una palabra tan linda donde se ve esa parte humana, esa humanidad de Jesús, ¿cierto? Hay otra emoción que vemos en Jesús y es la aflicción. Es la aflicción, es el dolor. Vemos que Jesús lloró por Lázaro, Jesús lloraba por la incredulidad humana, ¿cierto? Por la incredulidad de su mismo pueblo que nunca creyeron en él, no lo aceptaron como el Señor de sus vidas. Y en Mateo 21:12-13, Claudia, ahí habla cuando Jesús vació el templo que contabas ahorita, lo vació de cambistas y de vendedores de animales. Entonces miremos las emociones que él manejaba. Hablamos de la compasión y la misericordia, que era una de las principales de él, pero también lloró ante la muerte de Lázaro, también tuvo esa ira o ese celo, cuando contaste ahorita, que obviamente echó fuera a todos los vendedores del templo. Así es, y la que nos está diciendo Andrés es obviamente sí, esa indignación o esa ira, pero siempre movido por un celo santo, por las mismas cosas de Dios. Muy bien, ahora miremos por qué era necesario que Jesús fuera humano. Recordamos que cuando hablamos por qué era necesario que fuera divino, era para que pudiera soportar esa ira de Dios, ¿cierto? Porque no se encontró ni otro ser humano que pudiera cargar con esto, solo Dios mismo podía hacerlo y por eso Jesús vino. Pero ahora miremos la otra parte, porque era necesario que fuera humano, tanto divino como humano, para presentar este sacrificio. Y lo primero que podemos decir de esa necesidad de su humanidad es que necesitábamos a alguien que tuviera éxito donde Adán había fallado, Dios crea al hombre con una expectativa muy grande cuando lo crea en ese jardín del Edén, ¿cierto? Aunque esto no lo coge por sorpresa a Dios, porque recordemos que a Dios nada lo coge por sorpresa, Él es omnisciente, lo sabe todo, pero Él siente dolor cuando el hombre falla y cuando el hombre peca, y por eso Jesús es llamado ese postrer Adán, y cuando Satanás escucha el día
del bautismo de Jesús, esas palabras del cielo que decían: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces dice que el Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado, y Satanás escucha eso y él va y dice: con que este es el Hijo de Dios. Vamos a ver si es capaz de soportar la tentación o va a ceder, con lo mismo con que se dio a Adán. Pero cuando se encuentra con Jesús, se encuentra con un diseño totalmente diferente. Amén. ¿Qué tal ¿Sí? que era caído? ¿No? Totalmente diferente. Y vemos cómo Jesús salió victorioso. Amén. Donde Adán pecó, Jesús salió victorioso. Entonces, eso es lo primero, la necesidad de su humanidad, porque necesitamos a alguien que tuviera éxito donde Adán había fallado. Lo segundo, Andrés. Bueno, necesitábamos un sacrificio sustituto. Ahí juega mucho, Claudia, lo que es la justicia de Dios, que demandaba que se hiciera una ofrenda por nuestros pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podía ya quitar el pecado del mundo. Necesitamos una sangre pura, una sangre santa. Entonces necesitábamos ese sacrificio, Claudia. Lo que hablábamos tanto en la clase pasada, que hablamos de la divinidad de Jesús, que desde la parte espiritual y divina nadie cumplía con esa característica, pero también desde la parte humana tampoco ninguno la cumplimos. Entonces necesitábamos a alguien con estas dos naturalezas, que cumpliera con ese sacrificio, con esa santidad, con esa pureza, sin manchas, sin ninguna enfermedad, nada. Y Jesús cumplía con toda esta expectativa. Claro, es que solo por el humanarse, tomar una piel, esos nervios, huesos y esa sangre, Jesús podía eficazmente tomar el lugar que nosotros debíamos tomar. Jesús lo que hace, cuando hablamos de esa segunda requisito de esa humanidad, es porque necesitamos ese sustituto. Lo que hace Jesús es que nos hace a un lado y Él toma el lugar que tú y yo debíamos haber tomado, pagar ese precio por el pecado, pero Él viene y sustituye. Él nos hace a un lado y se pone Él, y solo Él podía llevar a completo término y feliz este sacrificio. Porque obviamente Dios sabía o sabe que ninguno de nosotros íbamos a ser salvos por las obras nuestras. Ninguno nos salvamos. Necesitábamos obligatoriamente este sustituto. ¿Quién fue Jesús? ¿O quién es Jesús? Amén. Y otra necesidad de esa humanidad, que esta me parece tan hermosa, y es que necesitábamos a alguien que se compadeciera de nosotros, alguien que nos entendiera, alguien que pudiera sentir lo que nosotros sentimos. ¿Quién más que Jesús cuando tú te has sentido rechazado? Para Él decirte: yo también sentí eso. Engañado. Yo sé lo que se siente cuando se es engañado, traicionado, burlado. Él puede entender cuando estamos pasando esas pruebas. Él las vivió, porque en su humanidad y cuando estuvo acá en la tierra, Él también perdió seres queridos. Recordemos que Lázaro era un ser amado por Él, lo resucita sí, pero antes de esa resurrección Él siente dolor. Y también cuando muere su primo Juan Bautista, es más, nos dice que cuando Él se da cuenta de la muerte de Juan, Él se retira al monte, ¿sí? Pero al otro día lo vemos bajar de ese monte, empoderado, lleno del Espíritu, haciendo a un lado su tristeza, su duelo, y seguir con la labor que el Padre le había encomendado. Entonces, esa tercera necesidad es muy especial, porque tú puedes acudir a Él en cualquiera sea tu necesidad y Él te va a entender. Él sabe qué es vivir lo que tú estás viviendo o experimentando. Claudia, y también otro punto es que necesitábamos de esa humanidad de Jesús, porque necesitábamos un ejemplo a seguir. Y cuando dice en la Biblia, por ejemplo, en Primera de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Entonces, y es cuando viene Jesús
y nos da ese ejemplo de santidad. Amén. Pues hablamos de santidad y creemos, no, que la santidad nomás es para lo divino. Para Dios nomás. Porque yo como soy hombre y sacamos las excusas, que no, Dios me conoce, Dios me hizo así, no puedo cambiar. Ajá. Entonces, y Jesús nos da ese ejemplo de santidad. Amén. Santo desde la parte divina, porque Él es Dios y Él es santo. Sí. Pero santo desde la humanidad, Claudia, Amén. porque no pecó. Fue tentado en todas las cosas y se mantuvo. Amén. Entonces, qué bueno esa necesidad como ejemplo, y Jesús es el ejemplo de todos, a seguir. Sí, y como dice en 1 Juan 2:6, dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Sí? Esa es una meta que nosotros tenemos, como lo dice Pablo, que nosotros debemos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro, ¿cómo se dice? Ese nivel. La medida a donde nosotros tenemos que llegar. Fácil Nuestra no meta, es. sí. No es fácil, pero Jesús lo hizo, tú y yo también lo podemos hacer. Jesús venció el pecado y mucha gente dice, como decías ahora, Andrés, obvio, Él venció porque Dios, Él también tuvo un cuerpo. Cierto, tuvo un cuerpo, pero no cedió jamás a la tentación y además Él también nos ha dejado su Santo Espíritu para que nos ayude en nuestra debilidad, dice la palabra de Dios. Entonces no hay excusa y que nuestro mayor ejemplo a seguir sea nuestro Señor Jesús. No un actor, no un futbolista. No un cantante, no, tu ejemplo a seguir debe ser nuestro Señor Jesús, aquel que se pudo mantener en esta tierra, en un mundo lleno de caos, en un mundo al revés, sí, porque en el tiempo de Jesús también había conflictos, se pudo mantener en medio de eso, tú y yo también lo podemos lograr, amén. Claudia, y nuevamente menciono, Claudia, lo que es no haber ninguna persona que nos dé mayor ejemplo que Jesús. Ninguno. Que uno puede tomar cosas buenas de algún cantante, como ayudar en fundaciones, a aquel futbolista, que son ejemplares, por ejemplo, Falcao es un caballero, en fin. Entonces, tomar cosas buenas de las personas, pero mi guía, mi ejemplo a seguir en plenitud se llama Jesús. Amén. Porque es que hay, como decía yo en la clase pasada, ni Mahoma, ni Buda, ni nadie me da este ejemplo. Ni la santidad de Jesús se puede comparar con Mahoma, ni con Buda, ni con otra persona. Entonces, ni con la Madre Teresa de Calcuta, ni con ningún papa, nada. Entonces, porque somos todos humanos, somos seres humanos que pecamos constantemente y que necesitamos acudir a la cruz de Cristo para que perdone nuestros pecados. Entonces, el ejemplo mayor a seguir se llama Jesús. Amén, así es. Muy bien, este era el estudio que teníamos para el día de hoy acerca de la humanidad de nuestro Señor Jesús. Esperamos que hayas aprendido mucho junto con nosotros y que podamos entonces nosotros como hijos de Dios ser esos apologetas que defienden la fe. Amén. Vamos entonces a orar, vamos a darle gracias al Señor, a su Santo Espíritu por todo lo hermoso que nos ha enseñado en este día. Oramos a Dios. Gracias, Dios, por este tiempo que nos das. Sí, Señor. Pues, Señor, porque estamos avanzando en este tema tan hermoso, Señor, que es sobre Jesús, sobre nuestro Señor, su divinidad y nuestro Dios y nuestro Salvador. Aleluya. Gracias porque ya aprendimos sobre también la divinidad y hoy sobre la humanidad. Amén. Gracias, Jesús, porque eres el ejemplo nuestro a seguir. Amén. Señor, que tengamos siempre nuestros ojos puestos en ti, mi Señor Jesús. Aleluya. Que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigamos adelante contigo, tomados de tu mano. Tú que eres nuestro pastor, Señor, pastoréanos y ayúdanos. Cárganos en tus hombros, en tus brazos, cuando lo necesitemos. Por favor, Señor, que seas tú ayudándonos, encaminándonos, dirigiéndonos, dándonos alimento. Señor, ayúdanos en todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos por cada persona allí que está presente, atenta a los estudios. Señor, ayúdale en sus necesidades. Te lo pedimos, ayúdales en sus debilidades. Fortaléceles. Quita todo ídolo, quita de esas personas
todo aquello que está Sí, ocupando Señor. el primer lugar, que no Amén. seas tú, Amén. en el nombre de Jesús, y que tú, oh Gracias, Señor Señor. Jesús, ocupes el primer lugar en su corazón, Así es. en el nombre poderoso Amén. de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, amado Muchas Dios. gracias. Toma la decisión de renunciar a todo lo que nos sirva. Amén. Fuera toda televisión, todo amor a cosas, al dinero, toda envidia, En el nombre de de Jesús, y declara que mi corazón está lleno de Dios. Amén. Bienvenido, Jesús, a mi corazón y a mi vida. Amén. Sálvame, Señor, Sí, y Señor. toma control de todo mi ser, Así en el es. nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Señor. Gracias porque estamos Amén. en este estudio Así y tú es. estás convenciendo, enseñando Amén. y edificando a Lo tu pueblo. creemos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, un abrazo para todos. Dios les bendiga. Recuerden el sábado, palabra de fuego, una palabra que avivará tu corazón. Bendiciones. Bendiciones. Chao.